Imagina comprar una casa en mitad de la nada, empezar una nueva vida, y, al excavar el sótano, descubrir los restos de 6 personas enterradas bajo tus pies. Sin identificar. Sin denunciar. Sin explicación. ¿Quién los mató? ¿Por qué nadie los buscó? En Dakota del Norte, hace más de un siglo, un granjero solitario dejó tras de sí un secreto tan oscuro que aún hoy hiela la sangre. Esta es la historia de Eugene Butler, el hombre que tal vez convivió con sus víctimas durante años, sin que nadie lo supiera. ¿Qué? Porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de asesinato. Es una puerta abierta a lo desconocido. La pradera del Río Rojo se extiende inmensa y silenciosa, como un mar de hierba bajo un cielo infinito. En 1915, ese paisaje idílico ocultaba un secreto tan espantoso que haría temblar a cualquiera al descubrirlo. Un joven granjero de Wisconsin compró una antigua casa de madera cerca de Niagara, Dakota del Norte, con la promesa de empezar de cero en tierras fértiles y baratas. Cuando contrató a obreros para ampliar el sótano, jamás imaginó que la pala daría contra algo más duro que la roca. Al principio vieron una tibia, luego un fémur, y en pocos minutos, 6 cuerpos cubiertos con tierra reseca emergieron frente a ellos. Cada cráneo estaba pulverizado. Las cuencas vacías asomaban como ojos horrorizados que nunca habían conocido clemencia. El terror se apoderó del rancho. Al lugar llegó el sheriff Arthur Turner, un hombre acostumbrado a disparos de rancheros y disputas por cercas, pero nunca a semejante carnicería. Bajo la lona sucia, Turner vio restos que parecían amontonados sin orden, hombres, mujeres, niños. Nadie había reportado desapariciones en la zona. Nadie sabía de familiares que hubieran vivido o pasado por allí. Y, sin embargo, esas 6 vidas habían sido aplastadas y enterradas en ese sótano improvisado. La casa, y el silencio que la rodeaba, perteneció décadas antes a un hombre llamado Eugene Butler. Llegó en los últimos años del siglo XIX desde Nueva York, en busca de soledad y tierra barata. Mientras los primeros colonos fundaban pueblos y celebraban bailes comunitarios, él se retiró a una cabaña que construyó a 1 kilómetro del núcleo de Niagara. Butler vivía entre fantasmas. Creía que todas las mujeres jóvenes conspiraban para seducirlo y que los vecinos tejían tramas para robarle. Desconfiaba de las cámaras, convencido de que robaban el alma, y por las noches recorría su propiedad a caballo, gritando a la nada y afirmando ver figuras de la oscuridad moviéndose entre los trigales. La tensión creció con tanta rapidez como sus quejas. Los vecinos, agraviados y asustados, acudieron al sheriff, describiendo golpes misteriosos en la puerta, sombras entre los árboles y a Butler vociferando insultos a presuntos intrusos. En 1904, tras una serie de incidentes y peticiones de la familia en Nueva York, fue internado de fuerza en el hospital psiquiátrico de Jamestown. Allí, dicen los informes, se convirtió en un paciente modelo, educado, tranquilo, juguetón incluso con el personal. Murió en 1911 sin confesar nada, sin revelar jamás lo que podría haber destrozado en su mente. Cuando los cuerpos aparecieron en 1915, la policía intentó encajar las piezas. Al principio se habló de jornaleros asesinados por algún extraño furioso, luego de bandidos que habían usado la granja como escondite. Pero el análisis forense añadió capas de horror. Solo 2 cadáveres correspondían a hombres adultos. Uno era claramente una mujer, los otros 3, niños de entre 5 y 12 años. Aquella masacre tenía el sello de un crimen familiar, la violencia aplicada de forma sistemática, la disrupción de los huesos para acomodarlos bajo la trampilla del suelo. Y nadie sabía quiénes eran. Ningún registro de una familia desaparecida en la región, ningún vecino reconocía haber perdido allegados. Ningún forastero había pasado la noche en esa casa. Un rayo de esperanza surgió cuando Leo Avansky, un comerciante de Minnesota, aseguró que uno de los hombres hallados podía ser su hermano John, a quien no veía desde 1902. En su última carta, John decía estar trabajando para un agricultor solitario en Dakota. Su única pista, ambos tenían la nariz torcida de la misma manera. Pero la correspondencia no bastó como prueba. Los restos, enterrados y guardados sin vigilancia, fueron saqueados por la curiosidad local y perdidos en archivos polvorientos. Cuando medio siglo más tarde se intentó la prueba de ADN, ya no había nada a que aferrarse. La investigación se convirtió en leyenda. Periodistas vinieron y se fueron.
Los ancianos del pueblo contaban historias de niños que jugaban en el campo y se desvanecían. Niñeras que narraban canciones de cuna escuchadas de madrugada. La casa de Butler, una vez símbolo de miedo, fue demolida décadas después. En su lugar se alza hoy un almacén industrial. Nadie recuerda sus tablones ni su chimenea, pero la tierra sigue siendo la misma, el aire el mismo. El viento sopla igual, como si transportara susurros lejanos. Los médicos de Jamestown dejaron testimonios que parecen sacados de un relato de terror. Butler decía oyendo voces que lo obligaban a actuar. Que un ente oscuro se apoderaba de su cuerpo, al día siguiente, despertaba sin memoria de sus propias manos. Si aquel hombre enfermo olvidó sus crímenes, los hallazgos bajo su suelo nunca podrán olvidar a sus víctimas. Hombres, mujeres, niños, sus nombres se perdieron con los huesos, pero su tragedia permanece como un eco. Hoy, el jinete de medianoche es un mito que ronda entre los historiadores más obsesivos. Un asesino que enterró sus secretos a 50 centímetros de la superficie y que, tras su muerte, solo dejó pistas destrozadas, fragmentos imposibles de unir. No hay juicio, no hay veredicto. Solo un agujero en la memoria colectiva de un país que, a veces, prefiere no saber demasiado. Y así, bajo el cielo abierto de Dakota, los cráneos rotos yacen donde nadie puede verlos. Las voces del pasado, reales o producto de una mente rota, siguen sin descanso, susurrando preguntas sin respuesta. ¿Fue Butler el monstruo consciente de su acto? ¿O un instrumento de sus propios delirios? ¿Habría perdón para él, si la locura llega a ser aliada de un asesino? Quizá nunca lo sabremos. Lo único cierto es que las 6 víctimas aún duermen bajo tierra, esperando que alguien, algún día, les devuelva sus nombres y su historia. Hasta entonces, el jinete de medianoche cabalga solitario, arrastrando tras de sí las sombras de aquellos a quienes jamás podrá reclamar. Si esta historia te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal para apoyarme y poder seguir compartiendo este tipo de historias. Nos vemos muy pronto.